Primera de Juan 5:18. Dice así la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Este es el 5:21, ¿no? Vemos como acá en el 5:18 dice: sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Cómo entendemos este versículo? Primeramente entendemos, acá dice, lo que es nacido de Dios, o el que ha nacido de Dios. Entendemos el nuevo nacimiento, la nueva criatura, como dice la palabra del Señor, que somos. Cuando aceptamos a Jesucristo, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel, o sea, que fue engendrado por Dios, le guarda. O sea, ¿quién fue engendrado por Dios? Primeramente entendemos esto: Jesucristo. Entonces está hablando de la persona Jesucristo, que le guarda, ¿mediante qué? Mediante el poder derramado en la cruz. Entonces, en este sentido, vemos acá la palabra: cuando tenemos fe, que es nuestro Salvador, digamos, que es lo que nos va a guardar esa fe de no caer. Entonces, cuando tenemos la confianza en la palabra del Señor, clamamos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor, a través del sacrificio de Cristo, nos hace libre del pecado, nos hizo libre. Bueno, vamos más o menos a grandes, digamos, rasgos, estamos explicando esto. Pero lo que quiero destacar acá, que es lo que quiero arrancar: sabemos que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En sí sabemos que tenemos las dos naturalezas, ¿no? ¿Sabemos? ¿Sabemos que se manifiesta el pecado? ¿Sabemos que muchas veces practicamos el pecado? Sabemos, ¿no? Y entonces, esto, para entender este versículo, es importante destacar que cuando se habla de pecado se está refiriendo a toda acción, pensamiento o palabra que vaya en contra de la voluntad de Dios. Vemos acá la palabra que justamente ir en contra de la voluntad de Dios es la que en sí, hermano, digamos, se cuenta como pecado. ¿Y por qué lo quiero destacar esto? Porque Juan, usted tiene que entender esto para entender este versículo. Juan está hablando del amor, ¿no? Está hablando de la unidad. Está hablando de una iglesia separada en sí, porque se fue a otro grupo. Eso según cuenta la historia. Para mí no es tan así. ¿Por qué? Porque yo siempre divido entre judíos o judaizantes y lo que tienen la fe en Jesucristo, que lo está manifestando Juan. En ese sentido, vemos que justamente son como el grupo separado, ¿no? Que tiene otro entendimiento, que ellos son opositores o muchas veces perseguidores de los hermanos que no están de acuerdo, odian a sus hermanos, como dice la palabra. El que, veníamos de este contexto, el que dice que conoce a Dios o ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Vemos, ese es el contexto de la palabra total. Entonces no hace falta recabar en mucha información para darnos cuenta que acá la división es entre judíos y no entre, digamos, gentiles, o en ese tiempo gentiles que se le decían a los paganos, ¿no? A los que no eran judíos. Y en este sentido vemos que es importante destacar esto para poder entender el contexto de este versículo. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Ahora vamos a entenderlo un poquito en nuestra práctica. Cuando vemos que en Job 1:12, ¿qué dice? Y aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente que no pongas tu mano sobre él. Por eso dice: el maligno no le toca.
vemos acá, cuando tenemos entendimiento de la fe en Jesucristo, digo, ¿no? Cómo es importante estar en la presencia del Señor, como dice acá la palabra, y va a tocar todo el entorno, pero cuando nuestra mente está segura en la fe en Jesucristo, entendemos, que justamente es lo que, nos da la seguridad, la tranquilidad, ¿no? Cuando estamos en la voluntad del Señor. Puede tocar todo el entorno. Entonces dice, Jesucristo, vemos a través de la fe en Jesucristo, vemos que pueden pasar cualquier cosa a nuestro alrededor, digamos. Pero nuestra fe no se mueve. Tenemos la confianza que Dios nos va a sacar y por eso oramos, por eso escuchamos la palabra, por eso pedimos perdón, por eso confesamos nuestros pecados, porque sabemos que Él nos va a guardar. O sea, la fe en Jesucristo, en Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hizo? Hizo el sacrificio, tomó el lugar por nosotros, mostrando que ahí se derramó el poder, ¿para qué? Para salvación nuestra. Y vemos que dice acá también, por ejemplo, Mateo 10:28, que me viene un poquito a la memoria, dice, no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. O sea, puede tocar todo nuestro entorno, pero no nuestra alma cuando la fe está en Jesucristo. Entonces, en este sentido vemos que aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, no va en contra de la voluntad del Señor, no va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar, muchos pecados se manifiestan en nosotros y vamos en contra de la voluntad de Dios en nuestro mismo pensamiento. Y acá se agregó, dice, no practica el pecado. Hay otras versiones que dicen que ese no practica el pecado en realidad no está en el original, pero yo voy a tocarlo como está porque esto requiere mucho estudio de la palabra. Vemos que hay mucha introducción en cuanto a defender cada doctrina, de cada postura, de cada iglesia. Entonces esto se hace un debate interminable. Entonces a medida que vamos conociendo, estudiando, escudriñando la palabra, lo vamos a ir descubriendo. Pero dice, pues aquel engendrado, dice que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Vemos. Y bueno, con respecto a este versículo vamos a agregar, en el 18 dice, 1 Juan 5:1, dice así la palabra, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios, es nacido de Dios, es nueva criatura, tiene el nuevo nacimiento, tiene la nueva naturaleza. Entonces todo aquel que cree, entonces es esencial la fe en Jesucristo, como está hablando Juan del amor, que él vio su gloria, vimos su gloria, damos testimonio, dice el verbo hecho carne. Entonces, en este sentido está hablando, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios. Y solamente el que cree en Jesucristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios, tiene la simiente de Dios. O tiene la nueva naturaleza, por la fe en Jesucristo. ¿Qué me dice acá la palabra? 1 Juan 5:4, ahí nomás, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, vence al pecado. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo. Nuestra fe. Entonces, tenemos ese pedacito de Dios, ese sacrificio en nuestra mente o en nuestro pensamiento, vamos a decirlo así. Entonces, vemos que vencemos al mundo por nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque se derramó poder. Y yo cuando creo, o sea, cuando tengo fe en Jesucristo, voy y clamo. Entonces, ¿qué se derrama? Se derrama el poder. Entonces eso me ayuda a cambiar mi pensamiento o transforma mi forma de vivir, mi forma de actuar. Del odio, como tocamos ayer, paso ¿a qué? Al amor automáticamente. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo perdón, estoy confesando, estoy crucificando la vieja naturaleza. Entonces vencemos al mundo a través de la fe en Jesucristo, como dice acá la palabra en Colosenses, por ejemplo, 2:14, que vienen a colación con esto. Dice, anulando el acta de decreto que no eran contrarias, eso habla por los judíos, dice, que no eran contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Bueno, dice acá, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces habla del sacrificio de Cristo, triunfando sobre ellos. ¿Dónde se manifestó la victoria? En la cruz. En la cruz, como dice, quitándola de en medio, dice, el acta de decreto que no eran contrarias,
que nos eran contrarias. Entonces, en la ley hablaba primeramente ¿de qué? De la naturaleza de Dios. ¿Cómo quería Dios que sean su pueblo, los judíos, no? Pero había una ley contraria, dice que se revela contra la ley de mi mente, como dice Pablo. Y después lo que era contrario también para los gentiles es que ellos no tenían parte. No tenían parte, pero, dice Jesucristo, como dice, las quitó de en medio clavándola en la cruz, matándola en la cruz. La crucifixión es un sinónimo de muerte que está diciendo acá. Y despojándola a los principados, a la potestad, a los poderes, dice así, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice los exhibió públicamente, ¿por qué está utilizando este lenguaje? Ya lo hemos estudiado en Colosenses, porque justamente está hablando cómo los romanos, cuando triunfaban sobre los pueblos, digamos, enemigos o conquistados, dice que los llevaban esclavizados y encadenados. Entonces el pueblo, cuando recibía al ejército romano victorioso, coreaban, bueno, estaban contentos, y ellos estaban contemplando todo esto, cómo traían los esclavos todo encadenados, dice, como dice acá, usa este lenguaje, los exhibió públicamente ante toda la gente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y acá da la manifestación de la victoria. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Entonces ahí se derramó poder, como decía en 1 Juan. No solamente agua, sino sangre. No solamente, como le dimos el entendimiento, la palabra, sino la palabra manifestada en poder. Hoy es vida, hoy es poder. Entonces, también me lleva este versículo a 1 Juan 3:9, con respecto, a practicar el pecado. Dice así: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, las dos naturalezas, como dice en Gálatas 5:17, la carne lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiera. Entonces están las dos fuerzas, pero por la acción de Dios, por la palabra, por esa naturaleza de Dios que entra en nosotros, eso va influenciando en la práctica. Uno se va humillando y va cambiando nuestro estilo de vida, esa forma nueva de pensar. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Entonces, vuelvo a decir, ¿por qué? Era en ese tiempo que estaba hablando. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Vamos a decir, odia a su hermano. Ninguno que es nacido de Dios. Porque el amor ¿de quién es? El amor es de Dios. Entonces, todos los que no entendían que en Jesucristo estaba la salvación, perseguían a sus hermanos, ¿no? Como Pablo dice, lo hice por ignorancia. Los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús. Y él creía que hacía el bien. Creía que estaba al servicio de Dios. Pero ¿qué le dice Jesucristo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos cómo odiaban a los cristianos. Entonces en ese sentido lo estaba hablando. Si vos sos nacido de Dios, no puedes practicar lo que va en contra de la palabra del Señor. Cuando Dios te dice, Dios es amor, y vos tenés que amar a tus semejantes, sin embargo, lo estás persiguiendo, lo estás odiando, lo estás maltratando. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Hoy para nosotros puede aplicarse en algunas maneras, pero no se aplica exactamente. ¿Por qué digo? Porque tenemos las dos naturalezas. Tenemos el odio, en un momento sí, se manifiesta. Tenemos la venganza, se manifiesta, por supuesto. Pero acá le estaba hablando en el tema práctica, en ese sentido, y dividiendo los hijos de Dios y los hijos de Satanás, porque lo vamos a ver un poquito más abajo también. Bueno, vemos acá que dice en el 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23.
Si uno no entiende el contexto, difícilmente va a malinterpretar o difícilmente va a entender. Y te lleva un cansancio, una fatiga, porque uno tiene que leer, tiene que comprender, tiene que tomarse mucho tiempo para el estudio de la palabra, pero una vez que lo entendés te da descanso, porque entendés el por qué se dice y no lo podés aplicar mal para tu vida, o aplicás bien la palabra entendiendo que estamos en otro tiempo ahora, que está hablando en ese tiempo, en otro contexto, de otra manera, y a personas que son creyentes, en este caso, pero también está hablando de las personas que no creyeron en Jesucristo, en este caso judíos, que muchas veces hablamos de los judaizantes, pero en este caso que estaban apartados totalmente del sacrificio de Cristo, que son los hijos de desobediencia. Ahora entendemos 1:23 de Primera de Pedro: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea, la naturaleza de pecado, sino de una que es incorruptible, o es santa, vamos a decir, que no se puede corromper, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vemos, mediante la palabra de Dios. Entonces nosotros escuchamos la palabra, y la palabra es la que nos convence en el estado que estamos, que necesitamos un Salvador, que necesitamos un libertador, que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Por el conocimiento de la palabra es lo que nos da esto, porque nos da convicción de pecado, nos muestra nuestro estado. La palabra es un espejo, y la palabra muestra nuestra naturaleza, nuestra caída, nuestra naturaleza carnal, para acudir a ¿quién? Al Salvador, para pedirle su perdón. Su perdón es liberación, y la liberación es un cambio de vida. Eso es humillación. Como dije la otra vez en la reunión, no es simplemente llorar ante Dios y después no cambiar, sino que la humillación se ve completa cuando hay un cambio de vida, porque cambias tus pensamientos. Mientras se guarda ese pecado, o no hay entendimiento profundo, no hay liberación, porque la misma vieja naturaleza va dominando. Entonces, si le tenés rencor a alguien y justificás tu rencor por tal cosa, o creés que tenés razón, entonces siempre se va a seguir manifestando, y eso no es de Dios, porque te hace sufrir, te hace mirar, te hace vengativo, y todo el tiempo está observando sus pasos, en lugar de tener la mirada en Jesucristo, como dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Entonces vemos que nos hace cambiar la mirada, y eso es lo que produce, como a Pedro, caminó bajo las aguas, cuando miró la tempestad, ¿qué pasó? Se hundió. Pero cuando tenía la mirada en Jesús, caminaba sobre las aguas. Entonces ahí nos enseña qué es lo que nos hace caminar sobre la palabra. Estar en la voluntad del Señor, la mirada en Jesús, la mirada en Jesús, la fe en Jesucristo, mirar la palabra, mirar la conducta de Jesucristo. Por eso dice, allá pues sentir que hubo un Cristo Jesús, la conducta. ¿Cómo actuaría Jesús? Ahí vos ponete a pensar ahí. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Con venganza, con odio? ¿Con acepción de personas, con altivez, con soberbia? ¿Con creer que vos sos dueño de la verdad? Porque en un momento podemos estar todos nublados. Uno se cree dueño de la verdad. Y tal vez yo digo, como yo miro los defectos de otro, o creo que sé más que otro, o creo que soy dueño de la verdad, en un momento puedo estar nublado, como dice la palabra. Como dice la palabra. El que se crea saber algo, haga como si fuera que no sabe nada. No sé si esto está grabando. Sí, está grabando, perdón. Y en este sentido, vemos que muchas veces podemos estar engañados. Y ya cuando el engaño se presenta, ¿sabe cuándo? Cuando hay altivez, soberbia, cuando empieza a haber tormento, cuando empieza a haber maldad, ira, cuando esos sentimientos que son satánicos dominan, olvídate, está fuera de la presencia del Señor. Así nomás te lo digo. Porque así también me pasa a mí. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿no? Más que todas las cosas. Uno piensa que está en la voluntad del Señor, pero odia a su hermano, tiene altivez, tiene soberbia y desprecia
como dice, desprecia todo señorío, no le gusta que nadie esté arriba de uno, el señorío, digamos. El señorío habla por los amos, ¿no? O por los que están arriba tuyo, en jerarquía, en conocimiento de la palabra, en el camino del Señor, van adelante. Cuando dice que tengáis en grande estima a los que os presiden, a los que te dirigen, a los que te enseñan, que los tengan en grande estima. Mirá cómo nos desnuda la palabra. Y esto está en nosotros, la naturaleza de rebelión. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza de Satanás, la rebelión contra Dios. Entonces, esa vieja naturaleza necesita ser destruida. Y como dice, por la palabra habéis nacido de nuevo, de una simiente incorruptible. Ahora entendemos y volvemos al contexto, que Juan lo que está abordando es el tema del amor, la justicia, la fe, y estableciendo que el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en la obediencia y en el amor hacia los demás. El que ama a Dios, como dice la palabra, y esto muchas veces lo toqué, pero en esto se resume el amor. En el amor, la palabra, en el amor. En amar a Dios, amar a tu prójimo, en todo esto se cumple la palabra, dice. Cuando sentimos ese amor de Dios en nosotros, ya estamos cumpliendo todo. Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, no se irrita, no se enoja. Entonces, cuando vos sentís el amor, ¿estás pecando? No. Cuando sentís el amor de Dios, ¿estás pecando? No. Porque no vas a hacer nada en contra de la voluntad del Señor para destruir a otra persona. No vas a conservar la maldad, no vas a inventar, no vas a mentir, no vas a ser agresivo, siempre tratando de cuidar a esa persona, porque el amor de Dios está en vos. Jesucristo dice que murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, dice, ¿no? Y ahí se mostró el amor de Dios, que aún siendo pecadores murió por nosotros. Y nosotros cuando miramos a una persona que peca, o un hermano que peca, lo condenamos. Entonces, ¿está el amor de Dios? No, está la murmuración. Entonces, necesito, ¿qué? Humillación, para ir formándose el amor de Dios en mí, y menguando, ¿qué? El pecado. Eso que me quiere dominar en un momento. Pero como yo tengo la naturaleza de Dios, como dice la palabra, que le dio un nombre sobre todo nombre, en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces está hablando de la naturaleza de Dios, que es mayor, que tiene autoridad, un nombre sobre todo nombre, dice. Habla de jerarquía. ¿Quién manda más? Jesucristo. Mayor el que está en nosotros que en el mundo está, dice la palabra. Entonces está hablando que hay autoridad. Entonces yo voy en nombre de Jesús cuando estoy creyendo, le estoy pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que esa vieja naturaleza mengue, para que obedezca, para, como dice Pablo en 1 Corintios 9:27, pongo mi cuerpo, algo así, disciplino mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, al servicio de Dios. Disciplino mi alma, eso está diciendo realmente. Lo pongo en el servicio hacia el Señor, para el Señor. Disciplino mi alma. Entonces, nosotros vamos disciplinando a través de la corrección de la palabra. Vamos descubriendo formas engañosas de actuar de Satanás, creyéndonos que somos dueños de la verdad, y al creerte dueño de la verdad, pensás que tenés derecho a juzgar a los demás. Y eso es lo triste, ¿no? Porque te hace una persona malintencionada, maliciosa, con mala sospecha. Cuando la palabra dice, la mala sospecha, como dice, que esté fuera de nosotros, de las cuales nacen malas sospechas y disputas necias, peleas tontas. Y está el tema de la mala sospecha todo el tiempo, ¿no? Como muchas veces tenemos esa malicia,
y pensamos, esta persona es así, entonces estamos mirando su vida, en lugar de mirar la palabra, en lugar de tener limpieza, como dice, primeramente dice la palabra al fariseo. Quita primeramente la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Porque muchas veces esa viga nos hace ver totalmente torcida nuestra visión, muchas veces mala sospecha, y las malas sospechas pueden traer un daño para otra persona, ¿no? Porque uno ya lo da por afirmado algo que está sospechando, que calcula que es así. Y entonces ahí viene, vas perdiendo lentamente la presencia del Señor. Se va perdiendo la comunión, se va perdiendo la fortaleza, se va perdiendo el entendimiento. Entonces no hay descanso en uno cuando está todo el tiempo observando la conducta de otra persona. Cuando no somos dueños de nada, nosotros no vamos a cambiar su vida. Simplemente podemos dar consejos por la palabra y después está en cada uno la decisión. ¿Quién lo va a cambiar? El Señor. ¿A través de qué? A través de su arrepentimiento. A través de que conozca la palabra, un arrepentimiento que lo lleve, por el conocimiento de la palabra, a cambiar su conducta. Pero no lo puedo hacer, digamos, de mi misma fuerza, de, ¿cómo voy a decir? Naturaleza de autoridad carnal, vamos a decirlo así. No. O sea, ¿quién nos da la autoridad? Nos da la autoridad Jesucristo. Digo, muchas veces nos sometemos por temor a personas, ¿no? Pero es mejor someterse por amor. Ahora, una vez, tenía una disputa en el ámbito laboral, habíamos llamado a la gente del gremio y íbamos a llegar a un acuerdo con los patrones, pero decía esta persona que vino de gremio y dijo algo coherente, que ser patrón es saber mandar y saber hablar, no que la gente te obedezca por temor, sino que la gente va a ser beneficiosa cuando vos lo tratás bien. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros, cuando vamos juzgándonos, cuando vamos hablando bien con la persona y no se ve esa naturaleza satánica, digamos, que quiere dominar a nosotros, no va a traer perjuicio. Siempre va a ser un consejo, siempre vamos a inspirar confianza, siempre vamos a ser bien vistos. A pesar que uno tal vez no pueda, o no se juzgue, o no se humille, o no ponga en práctica la palabra, pero por lo menos uno, si se va humillando de ese espíritu, como dice la palabra, escuchen, no teniendo señorío de la obra. Dice, con espíritu de mansedumbre, dice, ¿no? No teniendo señorío de la obra a los que están bajo vuestro cuidado. Entonces me da a entender que el espíritu de mansedumbre en sí, cuando uno es manso, es tranquilo, es pacífico, te va aconsejando. Y no se hace drama, digamos, o hace todo un tumulto porque hay una desobediencia en otro. Sino que lo va aconsejando. Mira, estás haciendo mal, porque imagínate que vos estés haciendo un trabajo y vos saben que cada equivocación, por más que haya enseñanza, te está presionando ahí. Y va a venir una reprimenda, un reto. Y uno lo va a hacer mal, evidentemente va a sentirse incómodo por la presión, factor presión. Pero una persona que te sabe hablar, te sabe dirigir, te va a decir, hacelo otra vez. Y hacelo otra vez. Ya te va a salir. Y hacelo otra vez. E intentá. Pero te lo dice con buenas maneras, o sea, hablando del amor de Dios. Entiendan eso. Entonces va a ser diferente el resultado porque no se siente presionada, porque se siente en confianza, porque vos mismo a través de tu conducta le estás inspirando confianza. Entonces es muy diferente.
Ahora, yo puedo hablar de esta palabra, está muy lejos de mí claramente, porque yo soy el primero que se enoja, a pesar de que estoy hablando del amor. Digo, no hay persona perfecta, y yo el primero, como dice un youtuber, y es verdad, no somos perfectos, pero tenemos que ir tratando de cambiar, no porque no somos perfectos, no porque la vieja naturaleza se manifiesta y le voy a dar rienda suelta, total siempre se va a manifestar, no, tenemos que ir ganando autoridad a través de nuestra humillación. Ahora, vemos que dice, pues habéis nacido de nuevo, en el 1 Pedro 1:23, de una simiente no corruptible, sino de una incorruptible mediante la palabra de Dios. Entonces, entendiendo esto, que contrasta la vida de los hijos de Dios con los de los hijos del diablo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una naturaleza incorruptible de los hijos de Dios y una naturaleza corruptible ¿de quién? De los hijos de Satanás. Entonces, acá está enfatizando una vida de rectitud, como decía, y en eso se evidencia una relación verdadera con Dios. Decir, ¿me estoy humillando? ¿Tengo relación con Dios? Entonces, vemos, a través de mi conducta se ve, a través de mi actuar. Esto me lleva a 1 Juan 2:13. 1 Juan 2:13, dice así la palabra: Primera de Juan 2:13, dice así: os escribo, padres, a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido del principio. A vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Esta parte quiero destacar simplemente, tal vez no tenga mucho que ver, pero habéis vencido al maligno. Nosotros, como decíamos, ¿cómo vencemos al maligno? Como decía en el 19, perdón. ¿Cómo lo vencemos al maligno? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros hemos vencido al maligno. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Entonces, si entendemos el contexto Dios quiere que creas, y Satanás que no creas que hay salvación en Jesús. En ese tiempo era así. Hoy también nos trae incredulidad la palabra, nos trae desaliento, pero tenemos que poner en práctica la palabra hasta vencer, porque habéis vencido al maligno mediante la fe en Jesucristo. Ahora leo otra vez el 19 que no lo leí en realidad, pero bueno, vamos al 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, acá hay dos grupos. Esto es lo que decía. Leo el 18 y leo el 19. Escuchen. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y el maligno no le toca. ¿Qué dice en el 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, dos grupos está dividiendo. Dos grupos está dividiendo. Entonces, como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo o cree en Cristo, que es nueva criatura, tiene la nueva naturaleza, nueva creación. Entonces, en este sentido nos habla la palabra para destacar que hay dos grupos. El que practica el amor, ¿de quién es el amor? De Dios. Si está practicando el amor, es nacido de Dios. Si practica la maldad, en ese tiempo vamos a llevarlo, si persigue a sus hermanos, ¿de quién es la maldad? De Satanás. Si odia a su hermano, es un mentiroso, porque dice creer en Dios, o amar a Dios, pero va en contra de la palabra. Y no podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Cuando dijimos al principio
de la práctica del pecado. Practicar el pecado es ir en contra de la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, ¿dónde está expresada? En la palabra. Exactamente, vamos entendiendo así. Nada que va en contra de la voluntad del Señor es de Dios. Bueno, en este sentido, en el 19, por ejemplo, dice así, 1 Juan 4:4. Vosotros sois de Dios y habéis vencido, dice, hijitos o hijos míos. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? Al diablo, ¿no? Porque mayor es el que está en vosotros que en el mundo está. Vemos, esto lo destacaba hoy. Entonces, ¿quién es más poderoso? ¿Quién tiene el nombre sobre todo nombre? Jesucristo. Entonces, nosotros a través de acudir a Jesucristo, a presentarle nuestro pecado, Señor, perdóname. Entonces, ¿qué va a actuar ese poder que actuó en la resurrección? El poder de Dios, a ver, dice que actuó en la resurrección resucitándole a su Hijo de los muertos, ¿no? Y nosotros estábamos muertos en delito de pecado. Y también nos resucita. En un momento, en un estado espiritual, estamos muertos. Pero nos resucita a través de la humillación. El bautismo que muestra muerte, resurrección. O sea, muerte cuando está la naturaleza satánica dominando, y la resurrección cuando hay arrepentimiento. Entonces dice acá la palabra, vosotros, dice, soy de Dios, o soy hijo de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el mundo está. Mayor es la naturaleza de Dios, o tiene más poder. Y ahí es cuando acudimos a la presencia del Señor para poder cambiar nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, para que domine esa nueva esencia, que tiene más poder, que es el antídoto ¿para qué? Para sanar esta enfermedad que lleva años. Pero tenemos como, una enfermedad puede ser muy grande, pero tal vez una pastillita así, chiquitita, con un tratamiento diario, nos puede curar. Un dolor de cabeza grande, pero una pastilla, una aspirina así, chiquitita, puede hacer pasar el dolor de cabeza, y así también está graficando el amor de Dios, nos está dando a entender. Y en 2 Corintios, por ejemplo, dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, este es el otro grupo. El primer grupo dice, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vosotros sois de Dios, dice en 1 Juan 4:6, y lo habéis vencido al maligno. Y el otro grupo dice en 2 Corintios 4:4, vuelvo a reiterar, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no han creído en Jesucristo como Salvador, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es el que está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás, dominado. ¿Por qué? Porque no pueden entender. Entonces, al no entender, al cerrarse el entendimiento, al no escuchar, al no tener la palabra, al no humillarse también, porque muchas veces tenemos la palabra, entonces no actúa como la palabra dice, para que obtengan la paz, para que obtengan el reposo, para que obtengan la autoridad, para que obtengan la liberación. A ver, Efesios 2:2, ¿qué me dice? En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, nuestro estado anterior, cuando estábamos muertos en delito de pecado, conforme a la potestad, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás. Ese era otro tiempo. Pero ahora nos trasladó de las tinieblas, ¿cómo dice? Al reino de su amado Hijo. Vemos cómo el Señor ya nos cambió de estado. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y en esa nueva casa, en esa nueva naturaleza nos tenemos que acostumbrar. Con nueva costumbre. Por ejemplo, vos te vas y te mudás a otro país, hay otra conducta. Otra forma de desayunar, otra forma de comer,
otras costumbres, que la vas a ir adquiriendo de a poco, porque primero no te acostumbras. O vete a un extranjero cuando viene, apenas viene y toma mate. A muchos no les gusta, no les agrada, esa es la realidad. Vas a ver un montón de YouTube y sí, apenas lo tragan. No entienden la cultura del mate, o nosotros, no digo la mayoría, por ahí muchos lo toman amargo, como yo. Y tal vez lo dijeron cuando le ponen un poco de azúcar, no, ahora sí. Como nosotros tampoco entendemos la cultura de ellos, nosotros desayunamos ¿qué? Vamos a decir, un té con leche, café con leche o lo que sea. ¿Con qué? Con factura, con un pedazo de pan. Ese es nuestro desayuno. Y los de afuera no lo entienden. Y nosotros no entendemos la cultura de afuera y ellos desayunan ¿qué? Tocino, huevo frito, comida, eso. Y nosotros no nos entra acá la garganta, porque estamos acostumbrados a un desayuno más liviano. Pero también es tema cultural, tema, digamos, de cómo trabaja uno también, como me dijeron una vez en una provincia. Lo que pasa que, dice, los porteños están acostumbrados a comer una milanesita ahí con papa frita, con puré, algo livianito. Pero acá, dice, hace 45 grados y yo trabajo como loco, pongo el lomo y yo quiero un buen guiso que me dé alimento, que me dé la proteína. Necesito eso, si no me caigo, dice. No puedo trabajar. Claro, es según la cultura, la costumbre, la necesidad. Bueno, en este sentido entendemos que nos estamos acostumbrando a algo que era ajeno a nosotros, a nuestro entendimiento. Y tenemos un nuevo entendimiento ahora, por la palabra, a lo que nos tenemos que ir acomodando. Y dice acá la palabra del Señor, vuelvo a leer, o no leí el 20 todavía, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o sea, a Dios, al Padre. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero por su Hijo Jesucristo. ¿El puente quién es? Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está diciendo. Ahora, entendemos, como dice la palabra en 1 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan 17:3. Vemos, y lo leo otra vez 5:20, sabemos que Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, nos da el entendimiento a través de la palabra, para conocer al que es verdadero. Nos ha dado el entendimiento, que es el único puente, Jesucristo. Ahora vamos a tocar unos versículos con respecto a este versículo también. A ver, Lucas 24:45 dice, entonces le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Usa las Escrituras el Señor para darnos entendimiento. ¿Dónde hay salvación? ¿En qué se mostró el amor de Dios? En que mandó a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos, para que nadie se pierda, para que salgamos del sufrimiento de la condenación. ¿Qué dice en Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el puente, yo soy el nexo, yo soy el camino por donde van a llegar. Yo le estoy diciendo la verdad cuando dice la verdad y la vida. La vida está en mí porque van a llegar a la vida a través de la crucifixión. Mi vida entregada, ¿para qué? Yo pagué el precio, ¿para qué? Para que llegue a la vida eterna, la vida del Padre, la nueva naturaleza. Eso es vida. Porque nuestra anterior, digamos, tiempo era muerte en delito de pecado, condenación, condenados a eso porque no había salida, confinados a esa vieja naturaleza. Pero cuando vino Jesucristo nos ha dado la vida. Decimos nosotros, cuando nos vamos de vacaciones, estamos en un lugar bonito, esto sí es vida, esto sí es paz, esto es tranquilidad. Quisiera estar acá, quisiera quedarme a vivir. Esto es vida, ¿no? Cuando nos encontramos bien nos sentimos bien. Y con Jesucristo nos sentimos bien, porque nos lleva a la presencia del Padre.
Entonces, en la presencia del Padre, como es gozo, es paz, es tranquilidad, es alegría, nos hace sentir bien. Entonces, en Él está la vida. Y como dice en Juan, bueno, lo que había nombrado anteriormente, esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, al único y verdadero Dios. Pero eso lo conocemos a través de Jesucristo, a quien has enviado. Acá lo afirma Juan. Lo envió, muchos no lo creyeron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron en ese tiempo los judíos, muchos judíos. Pero ¿qué pasa? Al que le recibió, dice, le ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, participar de esa nueva naturaleza. A ver, si vos sos hijo, vivís ¿a dónde? En la misma casa de quién? De tu padre, ¿no? Su presencia, todo felicidad, todo gozo. Y ahí vamos a estar. La nueva morada, dice, iré y prepararé morada, para que a donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces nos traslada a una nueva casa, a una nueva morada celestial. La misma presencia del Señor, el mismo reino. Como dice, si este tabernáculo, dice, natural, dice, se deshiciere, hablando del tiempo de la ley, el tabernáculo natural que tenían ellos, tenemos una nueva casa, no hecha de manos. Está diciendo la misma presencia del Señor. ¿Cómo nos traslada? De una confinación, de un tiempo de condenación, a un tiempo de liberación. Pero el que está en Cristo, el que se arrepiente, el que se va humillando, ese que está. Porque nos ha dado la salida. Pero muchas veces queremos huir como el hijo pródigo. Huir de la casa paterna y encontramos sufrimiento. Volvemos arrepentidos otra vez por el arrepentimiento. Otra vez obtenemos la liberación. A ver, ¿qué dice en Juan 1:2? Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna. La vida fue manifestada, confirmando el verbo hecho carne. La palabra hecha carne, porque la palabra de Jesucristo se hizo realidad, dice. Tomó un cuerpo humano, ese Mesías, ese Salvador que decía, se profetizaba en la Escritura en Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Bueno, se cumplió la palabra, fue manifestada. Y dice, y nosotros la hemos visto como testigos, discípulos. Vemos, la hemos visto. Muchos lo vieron naturalmente, pero no espiritualmente, y ellos discernieron. Le dice a Pedro, ¿quién dice que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado, Padre. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. No te lo enseñó persona, maestros, sino el mismo Padre. Te da el entendimiento. Ese entendimiento que necesitamos, que a través del sacrificio de Cristo entramos a la presencia del Señor. Y dice, la hemos visto y damos testimonio. Hablamos de Él, damos testimonio. Confirmamos que ha venido el Salvador. Y os anunciamos la vida eterna. Que la vida eterna está con Él. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bajó del mismo cielo, vino de la misma presencia del Señor, se nos manifestó, lo hemos visto. Y así se manifiesta en nosotros a través de la fe. Ahora, en el 21, para terminar, ¿qué dice? Dice así, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Parece que se descuelga, pero, a ver, este versículo, pero tengamos, yo lo voy a explicar rápidamente, usted lo puede investigar mucho más. Yo siempre digo, doy un pantallazo general para ver el contexto, pero tengamos en cuenta que Primera de Juan, esta epístola se escribió para los creyentes que estaban en Asia Menor, los destinatarios, en Asia Menor, o sea, la región de la actual Turquía, hay unas partecitas, sería Asia Menor. Ustedes fíjense en los mapas. Entonces le dice, guardado de los ídolos. Entonces ellos estaban claramente en otro lugar.
Ahora, ¿qué entendemos? En la antigüedad, ídolos eran objetos considerados sagrados o divinos, utilizados para adoración, considerando un ser supremo, un Dios que tiene poder. Entonces, vemos que en otros pueblos que no eran judíos, entre los judíos se adoraban a Dios, ¿no? Pero no es como hoy, que el mundo entero entiende que hay un Dios, más o menos entendemos, como el Dios occidental, digamos, Jehová, como le decimos, el Dios Padre, y está más generalizado. Pero en ese tiempo eran los judíos, simplemente. Después, los romanos tenían sus dioses, los griegos tenían sus dioses, todas las culturas tenían sus dioses paganos, los celtas tenían sus dioses, porque tenían muchos, miles, cientos. Si entre los corintios había como más de 300 dioses, o más todavía, imagínate. Ahora, en el Asia Menor, por ejemplo, existía una diosa que era adorada en esa región, Cibeles, que era diosa de la fertilidad, o de la tierra fértil también. Estaba comprendida como diosa como la madre tierra, vamos a decir, o diosa madre, vamos a decirlo así. Y en ese tiempo, entre pueblos paganos, estaban muchos exiliados de los judíos. Entonces le dicen, guardaos, como dice, de los ídolos. No tomen sus costumbres. No se olviden de Dios. No se olviden que este es el Dios verdadero. Mismo Pablo la semana pasada estaba tocándolo. En el 17 de Hechos creo que está. Cuando dice, vio muchos altares. Pero había uno que decía, al Dios no conocido, dice, a este Dios el que yo adoro, al Dios no conocido por ellos, porque hicieron un altar para cada Dios, y por si acaso se olvidaban entre los atenienses un Dios, entonces decían al Dios no conocido. Entonces, este es el que yo adoro. Ahora vemos que habían varios dioses. Recordemos también Diana de los Efesios, Asia Menor, ¿no? También. Había muchos tipos de dioses. En cada cultura tomaban nombre diferente también. Afrodita, para los griegos, era Venus para los romanos. Bueno, ustedes se van a encargar de estudiar, yo no voy a entrar en esos detalles. Pero dice en 1 Corintios 10:14, porque adquirimos muchas de esas idolatrías, que siempre decimos, es un ídolo lo que ocupa un primer lugar antes que Dios, una adoración. Y el pecado lo adoramos en sí. Muchas veces lo mezquinamos. Dice en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados, huid de la idolatría. Corintios, ¿a dónde estaban? Era pueblo griego. Mucha idolatría, mucha mitología, muchos pensadores, corrientes de filósofos. Huid de la idolatría. Júpiter, Afrodita, Saturno. Bueno, si vamos a nombrar Poseidón, estoy nombrando algo, pero muy por arriba. Ahora en 1 de Tesalonicenses 1:9 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, a los tesalonicenses, otro pueblo comprendido en esa región, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, o sea, de ustedes, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, de la idolatría a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Dios vivo, dice. No un Dios pagano muerto, un Dios que no existe. Como dice en el Antiguo Testamento. Tienen boca, mas no hablan. Tienen mano, no hacen nada. O sea, simplemente es una imagen. Dice, al Dios vivo y verdadero, al único Dios. No hay otro Dios. Fuera de Dios, como dice acá la palabra.
Y ellos se convirtieron. Y así también nosotros debemos transformarnos, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, todo lo que es idolatría implica en nuestra vida, sacarlo, desterrarlo de nuestra mente porque nos ata al sufrimiento. Si vos estás atado, por ejemplo, digo, a las fiestas paganas, aunque muchas veces digo, nosotros no entendemos ni por qué se festeja o por qué lo festejamos, pero yo no estoy adorando, yo no tengo ese conocimiento que estoy adorando a Satanás, a Saturnalia, y ni me interesa, festejo porque me siento bien nada más. Ahora, entendemos que es así muchas veces, pero ¿qué pasa? Tenemos una costumbre que no sabemos por falta de conocimiento, porque así también estamos muertos en delito y pecado, sufrimos sin saber por qué. Pero la palabra nos da una salida acá para servir al Dios vivo y verdadero, dice. Entonces, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, para el servicio de Dios. Entonces, nosotros nos vamos humillando, vamos haciendo la voluntad del Señor. Y eso nos quita, como dije al principio lo que quería explicar, nos quita el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando viene Navidad vos sufrís, vos querés la corriente de este mundo, extrañar a los parientes, Y vemos que cuando hay otro estilo de vida diferente, no lo sufrís, cuando entendés. Por ejemplo, los judíos no festejan la Navidad, pero ellos lo sufren, ¿no? Porque nunca fueron de sus raíces, nunca fueron de esa costumbre. Entonces no sufren. Vos te vas a otro país, vuelvo a decir la costumbre. ¿Qué vas a extrañar lo primero? Ay, cómo extraño dulce de leche y el mate. Mandá a importar yerba. Porque lo estás extrañando, te lleva a sufrir. Pero ya cuando tenés la otra forma de pensamiento, la nueva cultura, digamos, no te produce ni un daño. Había escuchado a un pastor con respecto a la idolatría del cumpleaños, que sabemos de dónde viene, tal vez no lo festejamos así, pero inconscientemente arrastramos. Y decía, no, ¿cómo le vas a prohibir o no le vas a festejar un cumpleaños a un niño? ¿No ve que el niño sufre y eso no es de Dios? Y va a sufrir porque está acostumbrado así. Como digo, te vas a otro país y te sacan la yerba, o sea, no está la yerba, no está el asado a la forma que nosotros lo preparamos, no está mucha de la costumbre y sí, vas a extrañar. No está ni siquiera el idioma, tenés que aprender un idioma nuevo. Por un momento, ¿no? Extrañás todo eso. Pero, digo, el que nunca la practicó no la sufre. Y si vos no salís, o sea, en este sentido, no salís de tu país, no vas a sufrir. Entonces, no vas a conocer otras nuevas costumbres que te llevan a olvidarte de las anteriores y a sufrir, digamos, esa falta, ese arraigo, que se llama muchas veces cuando vas a otro país desarraigo, porque te sacaron de tus raíces y extrañas eso. Bueno, en este sentido, digo, los judíos no extrañan eso, porque nunca las practicaron. Y es algo que está incorporado en nosotros. Nuestras formas, nuestro pensamiento, nuestra forma de reflexionar, de razonar, es la que nos lleva al sufrimiento, esa vieja naturaleza. Por eso, la palabra quiere cambiar nuestro pensamiento. Bueno, yo lo dejo acá, seguimos la semana que viene. ¿Ven?